Así es que ahora, acompáñame por favor a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice así. ¿O acaso menosprecias las riquezas de la benignidad y de la bondad y la paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su bondad y su benignidad, que lo bueno de Dios te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios, es la benignidad de Dios que tenemos en Cristo Jesús, que podemos conocer que Cristo es y que Cristo hizo por nosotros, revelada en la palabra, que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar para aborrecer el mal, para apartarnos del mal y para tener temor de Dios. Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, en el primer caso, cuando Pedro tuvo temor de Dios por el impacto de la pesca milagrosa, era por su condición de pecador. Pero cuando Jesús le dice, te haré pescador de hombres, cuando Jesús manifiesta su bondad ante Pedro, aún su misma presencia de Jesús. Recuerden que cuando Jesús se acerca a Pedro, Pedro no teme. Cuando Jesús se sube a la barca de Pedro, Pedro no teme. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, habla sus palabras, enseña a la multitud y después le dice, boga mar adentro, Pedro no tiene temor hasta que ve manifestado un poder sobrenatural. Entonces reconoce la gloria de Jesús y tiene temor. Pero cuando Jesús se manifiesta, habla la palabra y le dice, no temas, no temas, Pedro, te haré pescador de hombres. Pedro pudo ver, no quizá entendiendo del todo, pero pudo ver la benignidad y la bondad de Dios. No vio a un Dios con ojos de fuego y boca de espada, como será la segunda venida de Jesús. Como está descrito en Apocalipsis, cuando sea la segunda venida, vendrá el Señor, el Rey de Reyes. Sus ojos serán como fuego y su boca como espada. Pero viene el juicio hasta entonces, pero mientras tanto, Dios no ha hecho juicio, ni hará juicio sobre la humanidad, porque es el tiempo de que los hombres sean salvos a través de creer en Jesús y de recibir lo que Jesús hizo. Y como hemos dicho ya, Dios sabe quiénes serán salvos, quiénes dirán que sí a Jesús, y Dios mismo sabe quiénes dirán que no. Pero no te preocupes, tú di que sí. No te confundas. Cuando tú crees y tú recibes lo que Jesús hizo, entonces tú eres de aquellos que están contemplados para experimentar una comunión con Dios, para ser transformado por la renovación de tu mente a causa de la palabra de vida de Cristo que está en la Biblia, en la Escritura, y poder experimentar la vida abundante de Cristo y la vida eterna. Así es que la bondad de Dios que vio Pedro, la bondad de Dios que es Jesucristo y que ahora tú y yo tenemos el privilegio de poder conocer en la palabra lo que Jesús es, no como Pedro lo conoció en la pesca milagrosa, pero nosotros lo conocemos ahora no solo en la pesca milagrosa, sino después de que Jesús fue a la cruz, padeció y pagó por nuestras deudas y derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados y conseguir vida eterna, una redención eterna que no caduca y que no se recibe por méritos ni por obras de hombres, sino por la fe. Entonces, la benignidad de Dios que podemos ver en que Dios nos ama y murió para perdonarnos, en que Dios nos ama y envió a su Hijo amado Jesucristo para morir por nosotros y que nosotros seamos salvos y que seamos abrazados. La benignidad de Dios que está revelada de Jesucristo, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo hizo todo lo malo y malgastó todo su dinero y regresó a su padre, y su padre no lo juzgó ni lo condenó. El muchacho estaba dispuesto a ser juzgado y condenado, pero el padre le abrazó, le besó, le puso el anillo, le restableció como su hijo, le puso sandalias nuevas, vestido nuevo e hizo fiesta
porque él había considerado que su hijo estaba muerto en el pecado, pero ahora había venido a él y lo restauró como hijo. Así Dios, cuando tú crees en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por ti, entonces te restaura. Dice la Escritura en en Juan capítulo 1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Dice, a los suyos vino a manifestarse al pueblo de Israel, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le reconoció, no le recibió, no creyó en él. Y no estamos hablando de todo el pueblo, porque aquí Pedro era judío, era el del pueblo de Israel. Unos cuantos creyeron. Pero dice después la Escritura, pero a todos los que creyeron y a los que le recibieron, a Jesús, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni voluntad de mujer, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que cuando creemos y recibimos a Jesús, por la voluntad de Dios, Dios nos hace hijos. Todos son creados por Dios, pero no todos son hijos. Los hijos son todos aquellos que creen y reciben lo que Jesús hizo por nosotros. Reciben el señorío de Jesús. Por eso Jesús es el Salvador del mundo. Pero la salvación no se puede aplicar de manera automática. Muy bien, sino que se recibe creyendo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19, acompáñeme, Romanos capítulo 3, versículo 19. Estamos hablando de cómo presentar el Evangelio, porque Dios nos ha llamado a una pesca milagrosa. Estamos llamando a una pesca milagrosa. Hemos dicho que todo creyente nacido de nuevo, que escucha la palabra de verdad y que permanece en la palabra de verdad, se debe entender que Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición para muchos, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Pero sabemos, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a la ley de Moisés, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjese, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que están sin Cristo, los que están bajo la ley. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios de acuerdo a la ley. Ahora, antes el pecado no era juzgado, antes de la ley. Después de la ley, el pecado es juzgado. Usted lo puede encontrar cuando lee la ley de Moisés desde el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, y cuando lee también los libros históricos y a los profetas, hasta antes de los evangelios. Pero cuando Jesús vino, también los fariseos, los doctores de la ley y los hombres vivían bajo la ley y bajo el juicio, la condenación de la ley. La ley lo que hacía era juzgar el pecado, era que hubiera condenación, reconocimiento del pecado. La ley lo que hace es que el hombre entienda que es pecador. La ley manifiesta la condición pecadora. La ley manifiesta, o la ley lo que hace es que te hace o te condena por el pecado. Ahora, por otro lado, la ley lo que hizo, la ley de Moisés lo que hizo es detener el pecado. Es decir, porque aquel que causaba o aquel que pecaba era juzgado, y había quienes de acuerdo a su pecado eran muertos. Y entonces alguien que tenía la experiencia o que había visto el juicio sobre otro se detenía acerca de pecar. Ahora no estamos bajo la ley, porque Cristo vino a completar la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Pero nosotros no nos levantamos para pecar, porque en primera instancia amamos a Dios sobre todas las cosas, porque Dios nos amó primero. Y en segunda, si nosotros insistimos en pecar, el pecado ya no tiene autoridad y señorío sobre los creyentes nacidos de nuevo, a menos que nosotros decidamos sujetarnos al pecado. Y si nos sujetamos al pecado para obedecerle, nos vamos a convertir en esclavos del pecado. Pero si nos sujetamos a la justicia de Dios para obedecer a la palabra, nos convertiremos en siervos de la justicia, para vivir en la abundancia de gracia, para vivir en el regalo de su justicia, para vivir
en la vida abundante que Cristo Jesús nos concedió desde ahora. Así es que por eso los hombres quieren causar, los gobiernos quieren causar que cosas perversas contrarias a la palabra se escriban como leyes. Aún creo yo que en la mayoría del mundo está legislado o la ley dice que no debes matar en la mayoría de los países. Y el que asesina o el que quita la vida a otro está infringiendo la ley, por lo cual necesita ser juzgado y los países juzgan, los gobiernos juzgan. Lo mismo el robo y muchas otras cosas que están descritas en la ley de Moisés. Pero hay otras cosas que los gobiernos quieren justificar en su perversión como leyes para justificar que ahora no se infringe la ley. Por ejemplo, usted sabe que cuando digamos que se obliga en el vientre de una madre a que un bebé le sea quitada la vida, hay quienes quieren o han legislado que este es un derecho que se puede ejecutar sin penalización. Pero ahí están incumpliendo la primera ley, que es quitarle la vida a un ser humano. Pero ahí están justificando que lo que hay en el vientre de la madre no es un ser humano, no es una persona con derechos. Y eso es completamente perverso, eso es completamente equivocado. La palabra de Dios dice que Dios escribió todas las cosas cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios nos vio desde el principio. El diseño de Dios es que en la concepción nace la vida, nace el ser humano. Bien, así es que dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ni por las obras de la ley, ni por aquel que quiera decir que puede cumplir la ley y que puede ser bueno. En Romanos 10, no lo vamos a leer, dice la Escritura, que los israelitas tenían celo de Dios, pero incorrectamente, porque querían justificarse a sí mismos por sus propias obras. Pero somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo, no por nuestras obras. Y no solo venimos a Cristo por un regalo inmerecido que no se puede comprar, que no se puede conseguir por precio ni conseguir por méritos, pero así tenemos que vivir en Cristo sin creer que por méritos vamos a recibir la bendición de Dios. No, no es por méritos, es por creer, por causa de la palabra, por permitir que la palabra cause un fruto en nuestras vidas cuando es sembrada en el corazón. Porque por medio de la ley es del conocimiento del pecado. Dice la Escritura en el versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, dejando la ley de lado, se ha manifestado la justicia de Dios testificada en la misma ley. La misma ley fue dada hasta que viniera Cristo, porque Cristo Jesús iba a redimir al mundo de sus pecados. Dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. La justicia de Dios que es a través de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos pecadores. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo hemos sido recreados en la justicia y santidad de la verdad. Así es que todos necesitan venir a Cristo, recibir a Cristo para nacer de nuevo. Por eso la Escritura, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, en Juan capítulo 3. Y por eso la Escritura dice en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 4 dice que fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad con un nuevo espíritu, nuestro espíritu pecador, nuestro espíritu que era alineado, asociado con una naturaleza pecaminosa, murió en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que es importante que nosotros no solo sepamos presentar el Evangelio, pero lo presentemos. Que no solo conozcamos el Evangelio, sino que el Evangelio de Jesucristo de salvación y de vida eterna lo podamos entregar a otros.
Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El propósito de todo hombre en este mundo no es venir a vivir una vida y se acabó, como muchos ateos piensan o muchos incrédulos piensan. Romanos capítulo 1, versículos del 20 en adelante, dice que nadie tiene excusa, porque la misma creación manifiesta intuitivamente en cada hombre que Dios existe. Los hombres que viven en el pecado y que se alejan de la luz no quieren reconocer la existencia de Dios, pero solo en su boca y en sus mentes, pero hay una intuición y una convicción interna que les dice que Dios existe, pero ellos rechazan, no quieren venir a la verdad. No es que unos conozcan y otros no conozcan. Dios no es injusto. Dios está insistiendo en el corazón de los hombres, pero hay quienes no recibirán. Así es que todos fuimos llamados para conocer a Cristo. Recuerde, la humanidad se perdió desde el pecado original, desde el pecado de Adán. Y el propósito de que todo hombre nazca en este mundo es tener la oportunidad de conocer a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, la esperanza de vida, el camino, la verdad de la vida, el que es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Romanos capítulo 10, versículo 1. Ya lo comentamos acerca de lo que la palabra de Dios dice, pero fíjate cómo dice la escritura en el versículo 9. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el medio cristiano conocemos que parte del evangelio es hacer la oración de fe. Pero hacer la oración de fe no necesariamente te hace una nueva creación, te hace ser salvo. Pero se necesita creer, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así es que no importa, es decir, no es suficiente con declarar, se necesita creer y recibir. También el apóstol Santiago dice que tú crees que Dios es uno, los demonios también creen y tiemblan. Así es que no es suficiente creer de lejos, sino conocer a Jesús a través de su palabra para creer en Él, en su obra terminada, completa y perfecta, que Él pagó por nuestros pecados, y recibir a Jesús, creyendo en Él, y confesarlo. Dice la palabra también en Santiago, que la fe sin obras es muerta. Así es que no solo necesitamos creer, recibir a Jesús, decir a Jesús, conviértete en mi Señor, ven a mí. Porque tú eres bueno, porque tu benignidad es buena, o porque tu benignidad me hace poder venir a ti para que tú vengas a mí, porque tú pagaste por mis pecados, porque tú me redimiste en el Calvario, en la cruz del Calvario, y resucitaste para que yo sea justificado. Y creer y declarar, y entonces vivir conociendo la palabra. Entonces vivir para Jesús. Y no podemos vivir para Jesús si no creemos en su palabra y permanecemos en su palabra, para que la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos convierta, para que la misma palabra que es viva y eficaz nos transforme, para que la misma palabra que es viva y eficaz manifieste el fruto de la vida de Cristo en nuestras vidas y seamos transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Hay muchos que estarán viendo esta presentación o esta prédica en otro tiempo, y para ellos y para nosotros es importante que entonces, entendiendo todas estas cosas, y para todo aquel que quiera recibir a Jesús, que nunca lo ha hecho, pueda decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú has pagado en la cruz por todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Derramaste tu sangre para obtener para mí vida eterna y redención eterna. El propósito de tu corazón es que yo te conozca a ti, que eres bueno, porque no has venido a condenarme, sino a salvarme.
y yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mí, Señor Jesús, porque yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos. Lo creo y lo recibo. Y recibo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia. Recibo tu perdón y tu salvación en el nombre de Jesús. Y yo te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Creo en tu palabra que es fiel a lo que tú has prometido. Porque yo creo en ti y te confieso. Y creo que tu palabra dice que a todo aquel que cree y a todo aquel que confiesa, por la voluntad de Dios, es hecho hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Creo, Jesús, que tú eres el camino y la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y para nosotros es importante que los que estamos en Cristo, en quienes es fiel la palabra que dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y que nosotros tenemos que aprender a mortificar las obras de la carne por el Espíritu que mora en nosotros. Y que por el Espíritu que mora en nosotros podemos vivificar nuestros cuerpos para vivir en salud y bienestar y poder reinar en vida. Y que podamos entender que Dios está de nuestro lado y que somos más que vencedores en Cristo y que nada nos separará del amor de Dios. Es importante que echemos a andar, que pongamos en ejercicio la fe para presentar adecuada y correctamente el Evangelio, creyendo, conociendo y entendiendo correctamente la palabra que es en Cristo Jesús, para poder manifestar, para poder declarar, para poder enseñar a otros la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Dios en Cristo. Amén. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Te damos a ti, Señor, las gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra y de crecer, y que tu palabra sea sembrada. Permite que la revelación de tu Espíritu en la vida de todos los que están presentes y los que están escuchando y estarán escuchando en el futuro, pueda causar que la palabra sea sembrada en el corazón y de mucho fruto, cual a 100, 60 y 30. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pedro, en Juan capítulo 21, ya no lo vamos a ver, Jesús había resucitado ya. Jesús se había aparecido a Pedro, según la escritura en Hechos. Palabras del libro de los Hechos. Jesús se apareció a Pedro, lo restauró, porque recuerde que antes de que Jesús fuera a la cruz, Pedro le negó 3 veces. Así es que en la resurrección de Jesucristo, Jesús se apareció a Cefas, dice la Escritura, y lo restauró. Y entonces, habiendo Jesús resucitado y habiéndose aparecido a los discípulos, Pedro decidió ir a pescar y los demás le acompañaron. Y estando toda la noche intentando pescar en la barca, no pescaron nada. Y Jesús se aparece en la orilla de la playa y les dice, ¿tienen algo de comer? Y les dice, dicen ellos, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice, echen la red. Y ellos echan la red y pescan mucho. Y Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro se echa al mar. Y viene a Jesús de inmediato. Una completa y contrastante historia respecto a la primera pesca milagrosa, porque ahora tuvieron una segunda pesca milagrosa. Pero Pedro viene a Jesús, urgido por estar con el Maestro. Y después de que asan unos peces y que comieron, dice la Escritura, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sígueme. Pedro, ¿me amas? Sígueme. Pedro, ¿me amas? Sígueme, le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Y Pedro, en el día de Pentecostés, se manifiesta como el pilar a la predicación del Evangelio ante los judíos. Y después sabemos que el apóstol Pablo entra en escena y se convierte en la flecha, en el pilar de la predicación del Evangelio de Jesucristo a nosotros los gentiles. Amén. Dios les bendiga.